Imaginando escenarios de la educación superior en América Latina. Difícilmente se puede hablar en estos tiempos de la educación superior sin hablar en revolución, en transformación, en cambio o innovación. La innovación en la educación superior está haciendo grandes cambios marcados por nuevos escenarios de la revolución digital. Impacto de la innovación en la pandemia. Durante la pandemia fue uno de los momentos más difíciles que encontramos en el mundo y gracias a esto pues se vieron muchas formas de innovar. Se buscó la manera de cómo dar clases en línea, clases virtuales, para que los estudiantes pues no se quedaran sin su aprendizaje, sin poder dar clases y sobre todo en la educación superior vemos que muchas personas pues pudieron conseguir sus títulos, terminar sus carreras durante la pandemia gracias a la innovación, gracias a las clases virtuales, gracias a los métodos que se desarrollaron para poder que la gente continuara pues aprendiendo y realizando sus labores. Tecnología e inteligencia artificial. Vemos que en estos tiempos siguen apareciendo más aplicaciones las cuales vienen a apoyarnos sobre todo en la educación superior. Podemos mencionar a ChatGPT, que es una de las herramientas que están siendo más marcadas en el mundo, que están siendo utilizadas pues para la educación, favoreciendo nuevas modalidades de aprendizaje y metodologías. También vemos muchas herramientas las cuales estamos aprendiendo hoy en día que existen pues para hacer contenido, para poder realizar redacciones mucho más largas, mucho más completas y mucho más claras. Tipos de innovaciones. Podemos mencionar dos tipos de innovaciones que sería la incremental y la disruptiva. La incremental, que se refiere a las mejoras que se van haciendo progresivamente, no cambia por completo, sino que va mejorando lo que ya existe. Y la innovación disruptiva, que implica cambios profundos y radicales, crean nuevos escenarios, nuevos modelos de educación y transforman la forma en que funcionan las universidades, como por ejemplo la educación híbrida y a gran escala, las microcredenciales y las nanocertificaciones. Podemos mencionar que los grandes cambios o las mayores innovaciones se desarrollan más en los países desarrollados. Mientras tanto, en América Latina, pues vemos cambios progresivos, cambios que no cambian por completo, sino que van poco a poco evolucionando y mejorando. Diversidad en la educación superior. Significa que existen distintos tipos de instituciones, sistemas o formas de organización, lo que crea más oportunidades para innovar. Existe la diversidad horizontal, que existe una diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas. La diversidad vertical, que existe una diferencia entre las universidades y las instituciones de educación que no son universidades como los institutos o los técnicos. La diversidad de instituciones y sistemas de educación superior amplía las oportunidades para desarrollar diferentes tipos de innovación, aunque se aplican dependiendo del contexto y las características de cada institución. Existen diferentes tipos de instituciones de educación superior, las cuales podemos mencionar. Innovación de la educación superior en América Latina. En América Latina se caracteriza por ser una innovación más gradual que radical. En el texto se señala que la región cuenta con muchas oportunidades para innovar debido a la diversidad de instituciones de estudio o de educación superior que existe, pero la mayoría de los cambios consiste en adaptar las innovaciones que surgen en los países más desarrollados o en los países que se puede decir que están mucho más avanzados que nosotros. Conclusión, podemos decir que la innovación en la educación superior es un proceso necesario para responder a los cambios de la sociedad y a las nuevas formas de aprender. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de transformar las estrategias de enseñanza, promover la inclusión, valorar la diversidad y fortalecer las competencias de docentes y estudiantes. En América Latina aún existen muchos desafíos muy grandes y muy importantes, pero también oportunidades para impulsar una educación más flexible, más creativa y de calidad, que contribuya al desarrollo de las personas y de la sociedad.